Buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Esta tarde tenemos el privilegio y la honra de presentar una faceta muy importante de la cultura mexicana y es la celebración del Día de los Muertos, una de las fechas más importantes del calendario festivo mexicano, y lo vamos a hacer con la exposición de fotografía La muerte en la piel del fotógrafo Mauricio Silerio, quien va a dialogar con la experta en cultura mexicana Magalí Flores. El Día de los Muertos es una festividad milenaria mexicana en la que lo que se está celebrando, y ese es el término, realmente es una celebración, es la vuelta de los difuntos al hogar de sus seres queridos. Sus seres queridos, las familias preparan comidas, bebidas, altares, en los que se rinde homenaje a aquellas personas que fallecieron y que un día al año vuelven a convivir. Es una fiesta de convivencia, de vuelta de los difuntos a la vida y al disfrute de la compañía de los suyos. En ese sentido, lejos de ser una fiesta melancólica, es una fiesta con alegría y donde las personas están contentas de poder reencontrarse con aquellos que ya no están con ellos. Para presentarnos de manera virtual la riqueza del Día de los Muertos, contamos con la obra del fotógrafo Mauricio Silerio, quien ha trabajado y ha estudiado con profundidad este fenómeno cultural a lo largo y ancho de un país tan inmenso y tan diverso como México. México, es importante recordarlo, seguramente ya todos ustedes saben que es el país que cuenta con el mayor número de hispanohablantes del mundo y que tiene una diversidad cultural tan grande y tan inmensa como su propia geografía. Pues bien, esa riqueza y esa diversidad es la que vamos a poder disfrutar y ver a través de la exposición fotográfica, y además va a venir acompañada de este diálogo con Magalí Flores, en el que esta experta en cultura mexicana pues también nos va a ir explicando junto con el fotógrafo las peculiaridades y los puntos interesantes que tiene el Día de los Muertos en México. A continuación voy a dar una nota biográfica muy breve de las dos personas que nos acompañan, y lo voy a hacer primero con Mauricio Silerio, con el fotógrafo, que es un artista natural de Querétaro que cuenta con más de 40 exposiciones fotográficas en países tan diversos como Estados Unidos, Holanda, España, Italia, Argentina, Serbia o también en Hungría. Y la acompaña Magalí Flores, que es directora del Colibrí Mexican Folk Dance United Kingdom y que es una gran experta en cultura mexicana y además una gran conocedora de la fiesta de los muertos. Bueno, pues seguramente vamos a disfrutar muchísimo del diálogo. La exposición es muy interesante, muy bella, y además queremos también en el Instituto Cervantes que este evento sirva como un homenaje a la contribución de México a la cultura hispana en el mundo entero. México ha producido algunos de los grandes artistas y algunos de los grandes literatos del mundo, y por eso me voy a permitir terminar con una cita de uno de ellos, de Carlos Fuentes, quien de manera muy acertada dijo que el español es una lengua americana que nació en Europa. Creo que no hay mejor definición que esa para el idioma y para la cultura hispánica que es sobre todo americana. Muchísimas gracias y espero que disfruten. Muy buenas tardes, querida audiencia. Muchísimas gracias, Instituto Cervantes de Manchester, su director, Pedro Eusebio Cuesta, y a su coordinador de gestión cultural, Carlos Pulillo. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y, bueno, un orgullo compartir esta tarde con un artistazo, fotógrafo mexicano, que le damos la bienvenida. Y bueno, bienvenido Mauricio Silerio. Muchas gracias, Magali. Para mí es un orgullo y es un honor estar invitado a participar hoy con el Instituto Cervantes en Manchester
y bueno, compartir un poco de nuestra cultura. Pues es un honor conocer tu obra La muerte en la piel. Y para empezar, esta mañana al abrirme Twitter vi una frase de un gran periodista, escritor y ex embajador de aquí del Reino Unido, el escritor Diego Gómez Pickering, y me encantó su frase justamente para estas fechas, ¿no? Empezando a recordar a los que no se han ido y que ahorita vamos a platicar un poquito. Recordándoles este año y en pandemia más que nunca. Porque hacen mucha falta, porque no se han ido, porque son vida entre tanta muerte. Y bueno, a ver, Mauricio Silerio, cuéntanos de dónde eres. Nuestra audiencia va a querer conocerte desde ya y bueno. Bueno, yo soy nacido en Querétaro, en México, aunque toda mi vida he vivido en Celaya, Guanajuato, que está a pocos kilómetros, muy cerca. Y básicamente, más de ser originario de un lugar, pues yo soy originario de lo que sería nuestra cultura. Soy originario de México como tal. Me siento parte de Querétaro, me siento parte de Guanajuato, pero a la vez me siento parte de Yucatán, me siento parte de la Baja California, de Durango, que es la familia de mi padre. Y más allá de ser el origen de un lugar, me siento originario de todos lados, que es un poco lo que tiene que ver con el Día de Muertos, precisamente el que si bien nuestra tradición es originaria de México, pues aplica para todos. Finalmente todos morimos, todos vivimos, y en la que es nuestra ideología, todos estamos inmiscuidos en esta situación del trascender, pero sin embargo de seguir conectados con nuestra gente, con nuestros lugares, con nuestros gustos. Claro, un poquito lo que comentábamos, lo orgulloso, además que esta es una tradición que, bueno, yo pienso que es la más importante, ¿no?, de México para todos los mexicanos. Y se preguntarán, pues las otras culturas, ¿por qué nos reímos de la muerte o por qué vemos esta tradición de la manera muy, muy particular como la tenemos los mexicanos? Y tú más que nadie nos vas a contar un poquito cómo está reflejada en tu obra, ¿no? En tu obra es una obra bellísima y que bueno, en esta, ¿qué significa el Día de Muertos para nosotros los mexicanos? Pues como es una mezcla, ¿no?, entre la fe católica y las creencias prehispánicas, y varía de región en región, lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Si te vas a Michoacán, en esa región, en Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, nos une la misma tradición, pero cada una tiene sus particularidades, tienen su propia gastronomía, sus propios platillos, sus propias danzas, sus propias creencias, sus propios vestuarios. Y bueno, es bellísima la diversidad de México, ¿no? Entonces, en tu obra, todo eso se refleja de una manera, pues, bellísima. Muchas gracias, Magali. Sí, mira, yo de hecho en mi obra, que es en este caso fotográfica, he tenido la oportunidad de hecho de recolectar imágenes, no solo de aquí de mi región, sino también del sur, del norte, en una gran variedad. Y sin embargo puedes ver que hay cierta unidad dentro de toda la diversidad que tenemos, que es lo que comentaba alguna vez, que a México nos caracteriza, aun cuando sea muchos países dentro de un mismo país, finalmente todos nos sentimos mexicanos y todos llevamos esa alegría, ese color. Por ejemplo, para mí, comentaba con mis padres el otro día, que es la fiesta que más me gusta, el Día de Muertos, más allá de la Navidad, del Día de la Independencia. Yo lo disfruto desde lo que es lo gráfico, las imágenes que se manejan, la gastronomía, los colores, todas las cosas, a mí me llenan mucho como persona primero y después como artista. En el caso, por ejemplo, de mis imágenes, puedes ver que están llenas de color, y de hecho intento que las imágenes se acerquen a lo que es la pictografía, que de algún modo se parezcan casi como si estuvieran pintadas, como si fueran obras trabajadas a mano, más que capturadas a través del sensor de una cámara. Y esto también tiene que ver con lo que decías, lo que origina esta tradición,
¿por qué nosotros nos reímos o nos da felicidad el Día de Muertos? Es porque es una fecha alegre, es una fecha en la que nosotros creemos que las gentes que ya se han ido, que nos tuvimos que despedir en algún momento, tienen la oportunidad de regresar y que tenemos la oportunidad de compartir con ellos nuevamente. De hecho, en los altares ya ves que se coloca un poco los alimentos, las bebidas que les gustaban, porque es la forma de recibirlos, como cuando viene alguien que aprecias de visita a tu casa, es lo mismo. Entonces un poco de eso también se ve en las imágenes, en el color, en más que de ser lúgubres, tienen vida y tienen alegría. Exactamente, fíjate que es lo que recuerdo que me decía mi abuela, ¿no? Y mi madre, dice, bueno, hija, es que nosotros tenemos que limpiar la casa, y cuando tú recibes a una visita, tú limpias tu casa, y eso es también, es un honor para nosotros recibir a los que se han ido y que los esperamos con tanto amor y con tanta alegría que realmente, es lo que hacemos, ¿no? El Día de Muertos es una tradición para todos, en el cual se le rinde un homenaje a aquellos, eso es, homenaje a aquellos familiares o amigos que han pasado a mejor vida, ¿no? Eso es lo que creemos. Y bueno, tiene alrededor, se cree que de 3000 años, ¿no? Este ritual nos permite acercarnos sin miedo, porque lo vamos viviendo desde pequeños, ¿no? Lo vemos en nuestras familias, lo que te van contando. Yo recuerdo que desde muy pequeñita, pues en la casa de la abuela empezaban a preparar las gorditas que se iban a poner en el altar, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el altar, ¿no? Y bueno, es el destino final de reencontrarnos con los seres queridos, ¿no? Pues, o tal vez muchas veces pensamos, o tal vez es para ocultar el miedo, ¿no? La forma en que nosotros vemos a la muerte, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, creo que es un proceso natural que se ha vivido a través de la humanidad, por lo que comentabas, viene con la vida, viene la muerte. Entonces, desde que existió el primer ser humano, así como él nació, como fue creado, también murió. Entonces, probablemente en un principio tuvo que ver con el evitar el miedo de la pérdida, del adiós, y se fue transformando a través de las creencias, del fenómeno humano, de integrar, de antropomorfizar la muerte, para encontrarle una calidez y un lado amigable a este proceso. Y lo que decías, aparte es un proceso de trascendencia, porque en nuestra visión, la muerte no es el fin, no es donde acaba todo. De hecho, es el inicio de otro proceso, que ahorita comentando lo que decías del altar de muertos, precisamente los niveles del altar de muertos tienen que ver con ese proceso, porque todavía es un proceso en el cual las etapas se van trascendiendo. Ni siquiera es de que la muerte es una etapa total, sino dentro de la muerte hay diferentes niveles, diferentes etapas. Por ejemplo, estaba leyendo acerca de los perros. Yo amo a los perros, tengo 3, 2 adoptados. Que es muy importante los perros en el tema del Día de los Muertos, ¿no? Sí, que de hecho, por ejemplo, el perro que es característico de México, ya ves que es el Xoloscuintle. Sí. Y de hecho, que lo enterraban, o ponían unas figuritas de Xolo, en los altares, porque la etapa de la muerte es atravesar un río, que ahorita no recuerdo el nombre, el cual ayudaba precisamente tu mascota, tu perro, a atravesarlo. Y de hecho, como dato curioso, entre menos pelo tuviera el perro, era mejor ayudante o mejor compañía para ayudarte a atravesar ese río, que me parece hasta cómico, pero precisamente tiene que ver con alguna creencia, como ahorita lo de la muerte. Alguna persona podría decir que son simplemente ocurrencias o creencias, pero están basadas en hechos reales, como es el morir, que claro, nadie ha venido del otro lado a comentarnos cómo es realmente, pero también no tendríamos por qué no creerlo, porque de la misma manera nadie nos ha venido a decir que tampoco sea cierto. Y es que nuestros pueblos en México realmente, lo creen, ¿no? Mi madre cree que realmente mi hermano, ella tiene que estar en casa, tiene que
que limpiar su casa, tiene que hacer su altar porque su hijo va a venir, tiene que hacer el mole, tiene que hacer sus comidas que le gustaban a mi hermano, ¿no? Y así en cada familia de México, eso es, ¿no? El reencuentro con esos seres que uno quiere. Digo, en la época prehispánica, cuando alguien moría, ya era envuelto en un petate, ¿no? En un petate que también tiene mucho que ver y que se tiene que poner en el altar, porque ahora se cree que ahí descansan cuando vienen a visitarnos, ¿no? Y organizaban una fiesta para guiarlos y llegar hasta el Mictlán. Yo no soy ni historiadora, ni antropóloga, ni simplemente soy una apasionada de mis tradiciones, pero todos sabemos que bueno, llegar al Mictlán, que es el inframundo, ¿no? En la mitología mexica, que es, y bueno, y hacían sus comidas porque se creía que en caso de que les diera hambre, ¿verdad? Pues ya ellos llevaban su comida con ellos, ¿no? Entonces es como que implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar, al mundo de los vivos y nutrirse de su esencia, y en eso creemos, ¿no? Nutrirse de su esencia, y es aquí lo que comentabas ahorita, que el perro tiene pues una gran importancia porque precisamente es el que les va a ayudar a cruzar el río, ¿no? Sí, y finalmente volvemos al punto básico de todo, de la cuestión, que todo está conectado, como decías tú. Creemos que ellos vienen a nutrirse de lo que les gustaba y de la vida, pero a la vez a nosotros nos nutren el creer en la vida más allá de la muerte, en que todavía vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con la gente que se ha ido. Entonces es finalmente volver a nutrir, como se nutre la tierra con la lluvia, es de la forma que también nosotros nos estamos nutriendo los vivos y los muertos, y seguimos conectados además, porque somos parte de todavía de la esencia de la vida. Así es. La creación. Sí, es una creencia basada en la cosmovisión mexica, ¿no? De nuestros pueblos. Después se ha ido transformando con la llegada de las nuevas culturas, ¿no? Y es así como, pero bueno, sin embargo, yo siento que todavía conservamos muchísimos elementos que queremos y que continuamos y esperemos que se sigan conservando, ¿no? Porque pues recordemos que el Día de Muertos es un patrimonio oral intangible de la UNESCO del 2003, y luego es un patrimonio inmaterial de la humanidad, que es un gran orgullo para nosotros los mexicanos también, ¿no? Sí, y además es una tradición viva. Entonces, como dices, además de no perderse, sigue creciendo, sigue evolucionando como un ser vivo. Entonces, por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID, seguramente ha habido muchas complicaciones, los panteones están cerrados, no podemos hacer las tradiciones como es debido, pero sin embargo eso nos va a llevar a pautas nuevas de cómo celebrar el Día de Muertos. Por ejemplo, ahorita que ha habido muchos eventos de forma virtual, en tu casa seguramente ahora tendrás la oportunidad del altar, agregarle cosas. Hablando precisamente del altar de muertos y de lo que comentabas tú, de que es una tradición antigua, pero que se ha venido enriqueciendo con la conquista, con la vida actual y todo eso, precisamente se puede ver en los elementos en los que hemos estado ocupando dentro del altar. Por ejemplo, en el altar de muertos ya ves que se usan elementos que invocan a los 4 elementos, que en este caso el papel picado evoca lo que es el viento, las veladoras y los elementos de fuego, precisamente a ese elemento. Se ponen también a veces vasijas con agua o con bebida que invocan al agua, y finalmente las flores y semillas que usamos, maíz, frijol y todo eso, que evocan a lo que sería la tierra. Entonces, pero por ejemplo en el elemento del aire, que es lo del papel picado, yo leía que en el principio lo que se hacía en lugar de papel picado se trabajaban las cortezas de árboles y con ingredientes naturales se daba color. Y eso, por ejemplo, con la llegada de los españoles y de la conquista, cambió y se usó el papel picado. Esto lo ejemplifico por cuestiones de lo que estabas comentando, de que ha ido evolucionando y se ha venido enriqueciendo. Y este es uno de tantos elementos.
Pero por ejemplo las bebidas, claro, en aquellos tiempos se ponía el pulque, algunos fermentados de... Y todavía, Ajá, sí, en los así es, de altares hecho, se sigue poniendo el pulque, sí, sí, no me sí. digas, pero tengo un antojo de un pulque que no crea. Este, pero sí, por ejemplo, entonces empezaron con esos y después el tequila, que es una bebida pues más reciente. Entonces todo ha ido evolucionando y finalmente la muerte se va transformando de acuerdo a las personas, a cómo vamos viviendo y cómo vamos percibiendo la muerte. Lo rico de esta tradición es que en lugar de ir quitando elementos o perdiendo riqueza, ha pasado lo contrario, ha ido agregando más elementos y se ha enriquecido. Como por ejemplo, un elemento que hemos platicado, la Catrina. La Catrina es un Sí, elemento sí, pues reciente y sí, que sí, sin embargo se ha sí. vuelto muy simbólico Sí, sí, porque sí. Sí, porque sí, la Catrina realmente es un elemento a partir de principios del siglo XX, ¿no? Que fue así es. creada por el grabador José Guadalupe Posada y que posteriormente Diego Rivera la nacionalizó. Pero bueno, a ver, tú que eres el experto, platícanos un poquito de la Catrina y por qué, cómo surgió, porque es increíble que todos nos vestimos de Catrinas o nos pintamos, mira tú ahorita con ese maquillaje bellísimo, pero también es curioso que aún los mexicanos no sabemos, o sea, nos gusta el personaje, pero no Sí, sabemos claro. de dónde viene pues la calavera garbancera, que Sí, es sí, la sí. Catrina. Sí, pues de hecho, por ejemplo, la Catrina se ha vuelto un elemento en los festivales, en los desfiles de primer orden y básicamente hasta se ha vuelto el símbolo principal del Día de Muertos, aún más que el altar y todo ello, la Catrina. Y la Catrina viene también de un proceso muy orgánico, un proceso natural, porque la Catrina viene de una técnica que se llama grabado. El grabado es una técnica en la cual tú tallas sobre una placa. Bueno, hay diferentes técnicas de tallar y depende también el material, pero la cuestión es que haces el trabajo sobre una placa para que después esa placa la puedas imprimir y de tal forma que puedes hacer varias imágenes de la misma teniendo esa base. Es la transferencia de la imagen, de la base de esta técnica. Entonces, hasta donde yo entiendo, José Guadalupe Posadas hacía esos tipos de trabajos para el periodismo, porque podía sacar varias copias de esa misma imagen. Entonces, su característica era que en lugar de meter caricaturas más cercanas a lo que es la figura humana, usaba calaveras. Entonces era su toque, su sello. Entonces ponía las calaveras en situaciones cotidianas y a veces de crítica política o crítica social. Sí, las Entonces, sátiras, ¿no? Uh-huh. así es, exactamente, que son muy comunes en los periódicos. Entonces, para hacer esa crítica política y social usaba la calavera y de ahí, obviamente, por ejemplo, como comentabas, también es muy característica en una pintura que se llama, creo que Paseo por la Alameda de Diego Rivera. Ahí está centrada también ya la Catrina en pintura con y por ello también el nombre de Catrina, por lo que era el disfraz, las ropas que llevaba, que era como una mujer muy elegante, con un sombrero muy amplio, decorado. Entonces, Catrina viene del sentido de la palabra original de De Catrín, que se les Catrín, decía así a sí. las personas que vestían muy elegantes, adineradas y con exageración en sus trajes. Así es. Exactamente, así un poquito como que pretendiendo lo que no era, ¿no? Así es. Si eras de clase baja, pretendías ser de la clase alta, ¿no? Sí, Entonces sí, ahí sí. viene todo el contexto de la Catrina y que ahora precisamente lo que tú decías es entre las nuevas generaciones es lo que más ahorita pues está de moda, digámoslo así, ¿no? Los desfiles a partir, bueno, de la película de Coco y luego de la película de James Bond. Entonces, de ahí se ha ido transformando también, ¿no? Ahorita yo voy Sí. a regresar un poquito a lo de los altares, Ajá. porque justamente esta mañana estaba yo escuchando una conferencia en México y bueno,
uno es más familiar porque lo ve en su casa o con las familias de los diferentes tipos de altar, pero hay muchísimos, es la variedad, bueno, empieza son 3, ¿no? Los más conocidos, son 3 tipos de altares que puede ser de 3 niveles, de 2 niveles o los de 7 niveles, ¿no? Un poquito los de 2 niveles significan lo que es el cielo y la tierra, lo de 3 niveles, el cielo, la tierra y el inframundo, y bueno, los de 7 niveles que también representan los niveles que atraviesan, ¿no? El alma para llegar al descanso y a la paz espiritual. Yo estaba escuchando esta mañana que en Yucatán, algo que yo no sabía y que también lo que comentábamos el otro día, Mauricio, sobre lo que a ver si nos comentas un poquito de cómo lo celebran en Celaya, porque a mí me sorprendió mucho, esta mañana estaban comentando los altares en Oaxaca, pero no de Juchitán, y también la maestra que estaba comentando de Yucatán, y me hizo, yo tengo en mi mente que normalmente cantamos, por ejemplo, porque yo estudié en Morelia, estoy muy relacionada o muy familiarizada con la belleza de los rituales y de las ceremonias que hacen pues en Pátzcuaro, en Tzintzuntzan, que es una belleza preciosa, pero en Yucatán comentaba la maestra que ellos no bailan, ellos no cantan, ellos tienen un respeto profundo por estas fechas, ¿no? Y por ejemplo, en la Huasteca empieza desde el 28, por ejemplo, en Huasteca hidalguense, estoy hablando porque, bueno, también tenemos el chantolo, a lo mejor lo haces de Veracruz, por ejemplo, de Tantoyuca, creo se llama el lugar, de Veracruz. También ellos sí bailan muchísimo sus danzas, y en la Huasteca, por ejemplo, empieza desde el 28 de octubre, ¿no? Y empiezan y me comentaba la maestra, maestra, pero es que nosotros no ponemos todo el altar así como ustedes en el centro, ¿no? O sea, no, vamos poniendo, hacemos el altar, pero todos los días prendemos una veladora y nos podemos hacer aquí, necesitamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Para hablar un poquito de estas tradiciones, pero bueno, yo fascinada con toda la belleza de tradiciones de México, porque es que cada vez que yo escucho de alguna región, bueno, quedo encantada y quedo con todas las ganas que ya me quiero jubilar para pasar toda mi vida en esas tradiciones de México, ¿no? Me encantó eso que decía ella, que un día se pone una vela, se prende la primera veladora, el 28 de octubre con una flor blanca, y el 31 todos sabemos, el primero es el Día de Todos los Santos, que es de los angelitos, ¿no? A ver si ahorita hablamos un poquito del 1 y del 2, ¿no? Y de los elementos que conforman no me quiero brincar. Regresemos a los elementos que conforman el altar, okay. Y bueno, independientemente de los 2 o 3 o 7 niveles que también en cada región. En Oaxaca me decía el maestro que ellos solamente ponen una mesa, ¿sí? Una mesa, y bueno, curioso porque además ya ellos usan otros elementos como las hojas de plátano, ¿no? Y bueno, ahí nos podemos ir en que cada región tiene sus particularidades, pero todos con la misma identidad. Sí. Así es. Sí, yo por ejemplo aquí en Celaya, en Guanajuato, cada año se le llaman la Feria del Alfeñique, y aparte de que venden, sí, claro, máscaras y cuestiones de ornato, los alimentos son muy característicos. Por ejemplo, aquí son muy, muy comunes las frutas de azúcar o calaveritas de azúcar, y se ponen en los altares, y ahí vienen desde frutitas, que la caña, la lima, el maíz, y todo se echan las figuritas de azúcar.
Y por ejemplo, hablando de tradiciones, como decías, se van adaptando a las costumbres de cada región y México es un país inmenso. Entonces, aun cuando tiene la misma finalidad, el mismo origen, la tradición. Bueno, Mauricio, a ver, ahora tengo toda la curiosidad del mundo para que nos cuentes un poquito de las tradiciones de tu lugar de origen. Sí, Magali, mira, hay una tradición que se ha vuelto muy reconocida, que ha ganado fuerza en los últimos años, aunque ya tiene un poquito más de tiempo. Se separa un poquito de lo que es la tradición del Día de Muertos en el sentido de las fechas, pero en sí la tradición se liga demasiado a lo que es el Día de Muertos. Y esto se llama el Paseo de las Luminarias. En realidad es un desfile de calaveras y de catrinas, pero aquí viene lo interesante. Se realiza el segundo domingo después del Día de Muertos en el mes de noviembre. Entonces ya es cuando no hay ningún otro festival, ningún otro desfile. Entonces está viniendo mucha gente y aparte la gente de aquí se ha identificado mucho. Entonces desfilan miles de catrinas y de personajes relativos. De hecho creo que son 3 categorías. Una es de calaveras prehispánicas, obviamente disfraces de calaveras prehispánicas. Otro tiene que ver con personajes de la cultura mexicana. Por ejemplo, recuerdo el año pasado yo tomé fotografías a una calavera de Cantinflas, había otra de calavera de Catalina Krill, y ahorita no recuerdo, también había del Santo, de Blue Demon, en esa categoría, que yo creo es como muy llamativa, muy divertida, porque sí, el darle el giro a los personajes, a las calaveras, es muy interesante. Y la que viene siendo la tradicional, que sí está inspirada en la garbancera y las catrinas tradicionales. Bueno, esta tradición surge porque en el año de 1850 y algo por ahí, Benito Juárez promulga la secularización de los panteones. Entonces, a los 30 años creo después, tuvieron que mover los cuerpos de los que estaban enterrados en las iglesias y habían reabierto el panteón municipal de aquí de Celaya. Pero entonces lo hicieron en la noche y no había, pues en aquel entonces, mucho alumbrado, había problemas para estar trabajando en la noche y la gente surgió de forma natural, que salieron de sus casas, hicieron fogatas fuera de sus casas, en lo que era el camino desde que la parroquia, las iglesias principales que están aquí en la zona centro, en el camino hacia el panteón municipal. Entonces, eso fue lo que pasó en lo que es el contexto histórico. Pero ahora se dice que se hacen esas fogatas y esos fuegos fuera de las casas para alumbrar el camino de regreso después del Día de Muertos, de los muertos que van a regresar nuevamente al panteón. Esa es la historia, la leyenda o el mito que se está creando, y la historia tiene que ver con la otra cuestión. Entonces, cada segundo domingo de cada año después el Día de Muertos, se hace este recorrido con las fogatas fuera de las casas, por las calles aledañas al panteón municipal, al más antiguo de aquí de Celaya, y desfilan todos los personajes disfrazados de calaveras y de catrinas. Y yo, por ejemplo, como artista, pues he ido a tomar muchísimo de mi trabajo porque, como te decía, la gente se ha identificado tanto que los trajes, los disfraces que diseñan son increíbles, y yo como fotógrafo pues me da muchísimo material para enriquecer mi obra. De hecho, muchas de las exhibiciones que tengo las estoy teniendo con representaciones diplomáticas de México en estas fechas del Día de Muertos, y son precisamente de retratos de ese desfile de las luminarias, así como otros festivales que sí son precisamente el Día de Muertos, o de rituales y tradiciones. Por ejemplo, aquí también en San Miguel Allende es un lugar muy tradicional y también muy llamativo, y entonces ponen altares, hacen diferentes eventos, y es donde yo tomo mi material, y es un gusto el poder mostrar todo eso al mundo. Como te decía, gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las embajadas y consulados, he podido llevarlo a los países que ni te imaginas, y es una forma en la que ellos tienen un poquito de esta celebración, y muchos de ellos planean en años futuros venir a México a vivirlas. Claro, sí, claro. De primera mano, así es.
Sí, sí. Bueno, yo me apunto, ¿eh? Cada vez que yo escucho alguna tradición, digo, es que hay tanta diversidad y tanta belleza. Y bueno, yo voy, tengo que ir, no sé Sí, cuándo, claro. pero tengo que ir a ver esas tradiciones en vivo, ¿no? Y pues tú como artista es bellísimo tu obra, ¿no? Me alegra bastante que pues des a conocer el mundo dentro de las cosas vamos, positivas de la pandemia que nos está dejando ahorita esta situación y que es toda incierta hasta este momento, pues es eso, ¿no? También conocer obras artísticas a través de la pantallita esta negra, ¿no? Entonces, Sí, qué por bueno. ejemplo, era lo que comentaba ahorita, todas estas tradiciones vienen de mucho tiempo atrás pero en vez de ver lo negativo hay que ver lo positivo, porque esta es una oportunidad de enriquecernos. Por ejemplo, ahorita con los medios digitales, con no sé, todas las herramientas innovadoras que tenemos, es un momento para agregarle. De hecho, creo que nos ha abierto el COVID la pauta para enriquecer nuestro mundo, porque sí Así es. contábamos con ya todas estas herramientas, pero algunas personas menospreciaban o no utilizaban, por ejemplo, el internet, o alguna otra herramienta, y ahorita que la descubrieron, que ven todas las posibilidades que se pueden tener, está floreciendo todo eso. Entonces sí, el COVID nos va a limitar muchas cuestiones, como te decía, como el asistir directamente a los panteones, el reunirte, porque también esto es enriquecer la vida social, porque ya ves que nos reunimos y que el atole, el pan de muerto, los tamales, y Claro, hasta convivir en familia y todo eso, claro, no será claro. posible por los medios tradicionales, pero sin embargo, por ejemplo, gente que vive completamente lejos, digamos, alguien que tiene parientes en Tijuana y ellos son de Cancún, pues de todos modos no se podían visitar, pero a lo mejor ahorita, por Pero una ahora, videoconferencia, como se ha hecho más costumbre, pueden hacer una reunión y comentar sobre las personas que ya no están y que recuerdan y se puede enriquecer. Y claro, no sé, con música también en internet, o con imágenes, con otras cuestiones, y se puede hacer, se está haciendo el mundo más chiquito, pero a la vez se está enriqueciendo y volviendo enorme, infinito. Entonces, pues lo que tú decías, Mauricio, es transformándose, ¿no? Todo es transformación. Tú te recordarás, digo yo en mis tiempos de pequeñita, digo, no, nada que ver con las edades, ¿verdad? Pero yo recuerdo de la edad de cuando era pequeña, era muy, y todavía existe, porque he leído por ahí las rimas, ¿no? Las calaveritas claro, sí, sí, que nos sí. hacíamos. Yo estaba comentándoles a mis niños de mi primaria, ¿no? Se me vino de repente esta de calavera, vete al monte. No, señora, porque espanto. Pues, ¿a dónde quieres ir? Yo, señora, al Camposanto. Digo, son tradiciones que continúan y nos vamos enriqueciendo nuevamente con todo lo que pues la situación o la vida nos va transformando, ¿no? Sí, Pero siempre enriquecedor, yo pienso, ¿no? ahorita que me hace recordar, sí, ya había olvidado, pero sí, en las escuelas nos ponían a escribir las calaveritas, que era un Yo no era trabajo muy buena, literario. ¿eh? Yo no era muy Ni buena. yo. Y me quedaba y decía, cuando escuchaba las de mis compañeros, decía, ay, ¿por qué yo no Sí. tengo esa habilidad, no? Sí. Sí, claro, ¿de dónde se la robaron? Sí, 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 sí. Sí, pero fíjate, aparte de lo que es el Día de Muertos, era un desarrollo literario, un acercamiento a la literatura, el trabajar la rima de alguna manera simple, pero es un acercamiento hacia las artes. Y bueno, y ahora, por ejemplo, las posibilidades que otorga todo esto, porque en aquel entonces las escribías de una tarea y en el salón. Ahora no solo eso, si te queda bien, si gusta todo, las puedes subir a internet y pueden llegar a miles, millones de personas, y es lo que te decía, y tú empezar Exactamente. a trabajar, desarrollar y crearte como artista, como literal, digo, ya nos estamos yendo muy lejos, pero claro que todo ahora trasciende y Sí, sí, puede sí. volverse, digo, increíble, gigante,
Sí, sí, sí. Y también eso, por ejemplo, lo que estábamos ahorita también comentando, lo de los elementos. Yo cuando era pequeñita, los elementos que componían o que componen un altar, independientemente de los niveles que tenga cada altar, pues cuando eres pequeña, pues no, el concepto es complicado, ¿no? Pero vas creciendo y pues te vas dando cuenta, preguntas a la abuela, preguntas al amigo, preguntas, y bueno, yo cada vez me siento que todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, claro, encontré esto de, ¿sabías que el pan de muerto, su forma circular representa el ciclo de vida? La bolita de la parte superior es el cráneo, las canillas simbolizan los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo y amor a nuestros difuntos. Entonces, te vas envolviendo, ¿no? Sabes que las calaveritas de azúcar son lo que representan, sabes que tiene que haber sal para purificar. Yo recuerdo en casa el olor del copal, ¿no? O el incienso que se llama. Y bueno, para purificar, mi mamá esa casa, desde que empiezan las festividades, empieza a oler la casa a copal, ¿no? Entonces es un elemento importantísimo, ¿no? En el altar. A ver, ¿cuál otro nos puedes decir tú? Sí, no, por ejemplo, hay unos más personales, como son lo que les gustaba a los muertos, desde los alimentos, las bebidas, hasta leía hace unos días que se les ponían hasta artículos de higiene personal. Digo, no sé si el muerto desde que estaba vivo ya apestaba, pues ya de muerto. Claro, y es que sí, pero mira, lo curioso es que sí lo crees. Yo estaba hablando precisamente ayer con mi mamá, porque ahorita ella está en un lugar y se tiene que ir al pueblo porque su hijo va a ir a visitarla, y ella me comentaba ayer, mija, es que ya le voy a preparar su mole, le voy a hacer su aporreado, que es un plato que le gustaba mucho a mi hermano, y bueno, empezamos ya a sus creencias las está transmitiendo, vamos, de generación en generación, ¿no? Porque, bueno, realmente ella cree y al escucharla, pues yo también pienso, ¿no? Yo pongo mi altar y también ya pienso en el hermano, y también empiezas a preparar los alimentos que sabes que tu mamá te dijo que le gustaban a esa persona, ¿no? Es todo un ritual, todo esto de los elementos que van en el altar, ¿no? La flor de cempasúchil, que es un elemento importantísimo para los mexicanos y que precisamente solo se da en esta época del año, ¿no? Después de las lluvias. Sí, de hecho, llevándolo ahorita de lo que es sacro, la cuestión personal también hasta lo artístico, también es una tradición rica en todos los sentidos, en colores, aroma, sabores. Es algo que nos enriquece en todos los sentidos, independientemente del origen y de lo sacro que puede tener la tradición, ya desde lo simple que son las líneas, las figuras, las formas, los colores, todo, es agradable, nos enriquece. Entonces, como decías, tenemos esa tradición y además es algo que te enriquece y que es agradable, pues lo hacemos nuestro. Entonces, por eso es que sigue, y con las nuevas generaciones, a pesar de que muchas veces ellos le dan la vuelta a todas estas cuestiones tradicionales, la han hecho suyo porque es algo que te atrae, que te conecta, que amas, que te hace parte y además es algo también tan personal como lo que te decía, tan sencillo y tan personal como el vivir y morir, que es algo de lo que nadie se puede escapar, alguien que exista. Entonces no tienes vuelta, no tienes hacia dónde ir. Entonces creo que una manera alegre de ver este proceso es bienvenida, más que algo lúgubre, algo terrorífico, algo triste, verlo como la fiesta que es en este caso para nosotros los mexicanos. Creo que es la mejor manera de sobrellevar y de trascender a este proceso. Claro, lo que decías, ¿no? Mi mamá decía, hija, ya tengo su música lista
¿no? Y bueno, yo les comento a mis niños de primaria, es como una fiesta, ¿no? Donde va a haber, donde vamos a recordar, vamos a platicar de las personas que ya no están con nosotros, que vamos a recordar algún chiste por ahí y que bueno, es alentador para los corazones, ¿no? Sí, como dices, Es música. la unión también, ¿no? Entre las familias, poder reunirnos para poder recordar a los que ya no están con nosotros. Sí, claro, y es una música, es como lo que decimos siempre, los mexicanos tenemos la música, digo, la fiesta adentro, pues para todo y ya es momento de sacarla, así es. Ah, así es, así es. Otro elemento muy importante también es el agua, ¿no? Que es la fuente de vida. Bueno, ya hablábamos que tienen que llevar los 4 elementos, como lo del papel picado, que es el viento, luego el fuego, la cruz de sal. En algunos lugares hay algunos que ponen en algunos lugares de México ponen un plato de sal, en algunos ponen una cruz que representa los 4 puntos cardinales, ¿no? Ya hablamos del petate, el agua como elemento de vida, las velas, que también luego que dicen que es la luz que va a guiar a las ánimas, y bueno, que también es símbolo de fe y de esperanza, ¿no? Para que pues regrese nuevamente, ¿no? Sí, de hecho, ahorita retomando de mi trabajo artístico, además de fotografía, hago otros trabajos como grabado, pintura, en los cuales sí me desprendo un poco más a conceptos personales, y ahorita era lo que pensaba de cómo me influye a mí la cultura mexicana a través de mi arte, porque yo también tengo infinidad de simbolismos dentro de mis pinturas, de mis imágenes creadas, que ahorita recordaba con lo que comentabas, por ejemplo, el agua en ciertos mitos, leyendas o tradiciones antiguas, no solo era lo que representa el agua físicamente y el poder hidratarnos, sino se decía que era lo que conecta en sí a todo el universo, que era el fluido que conecta todo, y aparte que era como puertas a otros planos, a otras dimensiones, que por eso es que se usaba para comunicarse, que usaban así como en este caso con los muertos, con los que ya se habían ido, es por eso que se ponen los altares, porque se cree que a través de eso se puede acceder a otros planos y comunicarse. Pues bueno, todo esto es muy interesante y yo estoy fascinada escuchándote, Mauricio, y tu obra es bellísima, como que nos va a llegar a esos hogares donde ahorita pues en cada uno de ellos estamos viviendo diferentes experiencias, ¿no? Y todos sabemos en México lo importante que es para las familias ir a los cementerios, ¿no? Entonces ahorita que van a cerrar o que se cerraron los cementerios, es pues en el caso, por ejemplo, muy personal, pues mi madre al principio le costó aceptarlo, ¿no? Pero pues creo que todos estamos pues luchando por la misma causa, digámoslo así, y pues bueno, vendrán tiempos mejores, así es que bueno, de casita, pues vivamos estas tradiciones tan hermosas, tan bellas que tenemos los mexicanos, ¿no? Y bueno, tu obra, ¿dónde podemos encontrarla, Mauricio? O si nuestra audiencia quisiera saber más sobre ti. Sí, ahorita haciendo una acotación a lo que mencionabas sobre el COVID, pues sí, hay que encontrar vías para seguir con nuestra tradición y celebrar. Finalmente y tristemente, pues ahora muchos se han ido y pues también hay que recordarlos y hay que festejarlos y darles la bienvenida en su primera vuelta nuevamente a visitarnos. Y sí, ha sido complicado. Por ejemplo, yo con estas exposiciones las llevo por muchos países y hay países en los que están más sensibles, que es más complicado festejar de alguna manera ahorita a los muertos teniendo la muerte que este año tan cercana a nosotros, pero finalmente, como comentaba, hay que ver lo positivo en lo negativo. Entonces esta es una celebración y darles su primer bienvenida a los que ya se fueron,
y pues también recordarnos a nosotros los que estamos vivos que la muerte está cerca y que debemos de tomarla como un proceso natural, y si lamentablemente nos toca partir o toca a uno de nuestros seres queridos partir, tener aceptación y dejarlos ir de la manera más pacífica y tranquila, y saber que aquí siempre se les recordará y serán bienvenidos nuevamente. Respecto a mi obra, pues yo he sido un artista que ha crecido con las tecnologías. Me tocó desde que empezaron los gráficos en Windows y todo, así es de que pueden encontrar mi obra googleando mi nombre, Mauricio Silerio. Van a encontrar sobre muchas exhibiciones que he tenido en diferentes países, eventos, pero también con mi mismo nombre en Instagram, en Twitter y en YouTube pueden hallar videos de eventos y también de estas mismas series que están presentando aquí en este video, estas imágenes relacionadas al Día de Muertos, pero también pueden hallar videos de otro tipo de material que he hecho, que en general es un poco surrealista, fantasioso y, como mencioné anteriormente, lleno de simbolismo. Todo con mi nombre en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí es donde mi página, donde casi diario subo alguna imagen nueva, ya sea pintura, fotografía, arte digital, grabado, etcétera. Y entonces con gusto siempre será bienvenidos en mis páginas, y ojalá y disfruten de mi trabajo. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido un placer esta plática contigo. Tu obra es, lo vuelvo a repetir, hermosa, y bueno, audiencia, ya saben en dónde seguir a Mauricio. Todo tiene que llegar a un final, y como lo que comentabas ahorita tú mismo, la vida misma es esto, ¿no? La muerte es el ciclo, un ciclo de la vida. Y pues bueno, vamos a terminar. Yo agradecida con el corazón por estar aquí contigo. Gracias, Instituto Cervantes Manchester. Y voy a cerrar con un poema que en lo personal me gusta mucho, que fue escrito por Nezahualcóyotl, que fue un soberano chichimeca del lago de Texcoco, ¿no? Y dice así: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea el plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco.